Muy buenos días tengan todos ustedes, tardes o noches, de acuerdo a donde estén escuchando. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Continuamos con esa serie de amistades que en algún momento desvían a los demás por sus prejuicios. Entonces en este segmento pues hablemos de esas amistades entre varones. Entonces hemos comprobado pues por lo menos teóricamente que la amistad puede surgir entre seres humanos de toda condición, de toda edad, de cualquier sexo. Importa no idealizar en demasía esta noción. El punto que parezca asequible tan solo a seres de élite. Pues para que haya amistad basta que se encuentren realizadas por lo menos algunas de las condiciones fundamentales que hemos analizado en otras charlas de esas amistades. Entonces es raro encontrarlas todas reunidas en una amistad humana. Sin embargo, sigue en pie que no todas las amistades se sitúan a la misma altura, que hay algunas más merecedoras que otras en este hermoso nombre de amistad. Entonces, si la verdadera amistad se encuentra más o menos entre cierta categoría de personas que entre otras, pues se debe, en nuestra opinión, tanto al nivel de desarrollo psicológico como a las condiciones sociológicas. Entonces la mayor parte de los ejemplos célebres de grandes amistades se dan entre hombres. Empecemos cuando la Biblia narra la extraordinaria amistad existente entre Jonathan, hijo mayor del rey Saúl, y el joven David, de quien Saúl sospechaba que pues quería robarle el reino y a quien persiguió como rebelde. Jonathan pues sacrificó con alegre ánimo sus derechos al trono en aras de su amistad. Y cuando encontró pues la misma muerte en la guerra, el dolor del poeta, David intentó bellísimos acentos para llorarlo. Entonces, también son hombres todos los que los evangelios presentan explícitamente como amigos de Jesús. Está Juan, están los apóstoles, está Lázaro y muchos discípulos en general. Hasta a Judas, destinado a entregarlo a sus enemigos pues en el jardín de Getsemaní, llamaba a Jesús amigo, mientras que jamás se sirvió de este vocablo al dirigirse a María Magdalena o a las hermanas de Lázaro, en las cuales sin embargo pues parece haber sido huésped con frecuencia. Igual cosa sucede con las amistades de que hablan los diálogos socráticos de Platón y otras innumerables obras de la antigüedad, no solo griega sino también latina o árabe y hasta oriental. Más cerca de nosotros, ¿en qué términos de calurosa afección habla de un Montaigne en pues de su amigo La Boétie? La prematura muerte de este pues le dejó inconsolable y su pérdida le pareció infinitamente mayor que la de sus mujer y sus hijos. Fácil nos sería multiplicar los ejemplos de muchas hermosas amistades entre hombres y exponer casos tomados de la literatura u observadas en torno nuestro. Entonces el hecho de la amistad entre hombres y el importante papel existencial que vamos a enfocar en esta, digámoslo así, en este audio, nos permitiría deducir que solo entre ellos puede haber amistad verdadera, o muchos autores así lo han pensado. Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Montaigne y todos otros afirman que no puede haber amistad auténtica más que entre representantes del mismo sexo. Pero eso es de acuerdo a algunos, es subjetivo. Porque cuando uno tiene amigas, eso es muy chévere, esas amistades. Porque se ve de verdad la confianza, la madurez, la sensatez, la lealtad. Pero bueno, entre hombres también se da, sin ser homosexuales.
Entonces se supone que solo los hombres son capaces del desinterés, de la seriedad y fidelidad de la medida exigida por la amistad. Los modernos pues dirían que solo ellos se hallan en posesión de madurez afectiva suficientemente. Y la tesis pues presentada en estos términos nos parece excesiva. En algún momento hemos hablado de la amistad entre niños y adolescentes y enseguida pues tendremos ocasión de establecer la amistad de la amistad aún en el interior de otras muchas categorías de humanos. Afirmar que no puede haber amistad auténtica más que entre hombres, pues equivale a restringir con exceso esta noción y hacer de ella patrimonio exclusivo de las élites de los hombres. O que entre seres de excepción como Jonathan y David, Jesús y el apóstol Juan, Montaigne y la Boete, pues la amistad aparezca más sublime que entre representantes del común de la humanidad, pues es indudable. Pero no obstante, entre estos últimos existe también y ejerce una función existencial importante. Lo que es cierto, en cambio, es que la amistad desempeña en la vida de los hombres un papel de primerísimo plano, y esto en todos los niveles de su desarrollo intelectual y afectivo, pues los santos y los ascetas, pues los cuales creen que deben renunciar al amor y a la mayoría de los demás goces terrestres, no renuncian por lo general a la amistad. Jesús mismo, como hemos visto, tenía sus amigos. Y ustedes también se dan cuenta que conocen, por otra parte, muchos hombres que encuentran gran placer en una compañía femenina, sobre todo cuando se trata de mujeres bellas y espirituales. Sin embargo, pues esta compañía no puede reemplazar para ellos, pues por lo general, la amistad con otros hombres, y la mayoría creen que pueden ser verdaderamente ellos mismos únicamente en presencia de un amigo de su propio sexo. Hablan y se comportan muy distintamente con el amigo, pues que con sus relaciones femeninas, por íntimas que éstas sean. Cuando tal amigo les falta, pues la mayoría parte de los hombres se sienten afectivamente frustrados, pese a su éxito entre las mujeres, incluso quizá pese a un verdadero gran amor. Pues en efecto, el mismo amor pues no reemplaza durablemente en el hombre la amistad con otros hombres. Muchos jóvenes o muchas parejas jóvenes, esposas o esposos, pues interpretan mal la imperiosa necesidad que empuja a su marido a continuar sus relaciones de amistad masculina. Porque pues siempre el prejuicio, ¿no? ¿Será o no será? ¿Será homosexual? ¿O será que me está engañando con mi amigo? Se preguntan las mujeres. Pero no se dan cuenta que en esa camaradería hay risa, hay sinceridad y hay ese desajuste normal de las personas porque entran en un trance de gozo tan sabroso que hablan hasta burradas. Pero cuando la mujer no quiere que uno tenga ese amigote donde va y se toma sus cervezas y se desdobla y cuenta hasta lo más íntimo, entonces ellas se ofuscan, les da un celo todo raro, se creen poco amadas y en realidad no existe ninguna contradicción entre el amor por la esposa y la amistad entre el amigo. Entonces son órdenes complementarios de comunicación existencial y el hombre por naturaleza pues es sociable, la mujer también, no estoy hablando de todo, de la humanidad. Uno sí debe tener sus panas, uno sí debe tener sus amigos, fuera de la esposa como amiga y fuera de los hijos como amiguitos. Inclusive pues se ha podido observar que de una manera general los hombres que por complacer a su esposa rompen con sus amigos, rompen con su círculo social y se quedan solos, son menos firmes y logrados en el amor que los demás. Entonces la amistad enriquece el amor en lugar de amenazarla, como lo piensan muchas esposas o aún esposos. Entonces, verdad es que ciertas amistades masculinas están más o menos teñidas de erótica homosexualidad según las mujeres. Sucederá en algunos casos en particular,
Por lo menos entre los griegos de la época, entre los griegos de la época clásica, uno lee uno lee los diálogos de Platón o lee los clásicos de Homero y todo eso y son románticos. Era la cultura. Parecían todos homosexuales. Pero en esa época recordemos que la belleza se exaltaba y se alababa, digámoslo así. Entonces, esos griegos en particular eran así. Y nos causa algún embarazo al citar los más hermosos textos platónicos para ilustrar esa amistad entre hombres. Pero concluir de ello que toda amistad es un amor homosexual, ya más o menos bien sublimado, es una mentira. Y constituiría pues con todo una grave y muy ilegítima simplificación. Las más auténticas amistades entre hombres que he tenido ocasión de conocer, pues tienen por sujetos precisamente personas en quienes aún el más freudiano de los psicoanálisis y psicoanalistas pues buscaría en vano el menor rasgo de intención sexual. Para ellos pues ya es una intervención sexual y serían maricas todos, pero es mentiras. Entonces además la amistad entre invertidos pues se parece muy poco a la amistad tal como la hemos descrito y definido. Una amistad malsana pues es celosa y muy caprichosa y proporciona más preocupaciones que paz y alegría, en lo que se refiere a los griegos de tiempos de Platón. Y no me parece que que las prácticas homosexuales entonces en uso pues nos autoricen a extender un juicio peyorativo a todo lo que dijeron y escribieron de sublimes sobre la amistad. Entonces reinaba allí cierta confusión sin que por ello cada realidad perdiera su naturaleza específica. En nuestra opinión, pues no habría ninguna falsedad psicológica en decir que su amistad existía no a causa de su amor homosexual, sino más bien, a pesar de él, era una verdadera amistad. ¿Qué decir de esas amistades femeninas? Deberíamos de haber hablado primero de las amistades femeninas, porque primero el burro y después los demás, ¿no? Entonces, bueno, la próxima. Entonces, a nadie se le ocurriría poner en duda pues que la amistad entre hombres es posible y que desempeña un papel importante en su vida. Por el contrario, pues a menudo se muestra escepticismo en cuanto a la posibilidad de que haya verdadera amistad entre mujeres. Muchos hombres consideran a priori a las mujeres demasiado futiles y egocéntricas para ser capaces de una amistad duradera y sólida. Entonces conocen, por cierto, la existencia de adhesiones apasionadas entre mujeres adolescentes, pero se niegan a ver en ellas el germen de la amistad. En comparación con sus propias amistades de la juventud, claro está que dos muchachitas que se besan con ternura, se pasean tiernamente por la cintura y murmurándose confidencias, pues no buscan una cerca de la otra, o menos inconscientemente otra cosa que un sucedáneo del amor erótico. El único modelo, pues no equívoco de amistad entre adolescentes, pues sería el de los varones, que intercambian más puñetazos que confidencias. Mientras los varones amigos pues evitan los melindres sentimentalismos y discuten con preferencia sobre ideas generales, pues las amistades entre jovencitas pues pecan a los ojos de los hombres, con razón o sin ella, por dar demasiado lugar a esa intimidad. Entonces lo mismo ocurriría con todas las amistades femeninas, cualquiera sea la edad y condición de los amigos. Sin embargo, no son los hombres los que con mayor tenacidad dudan de la posibilidad y autenticidad de la amistad entre mujeres. Muchas mujeres lo hacen más categóricamente aún, y la cantidad de mujeres intelectuales pues me han dicho que envían a los hombres por sus relaciones amistosas que les proporcionan un goce pues que a ellas les estaría vedado para siempre.
Simone de Beauvoir, pues que fue la esposa de, ¿cómo se llama? De Sartre, que fue la primer feminista, pues que se cataloga hoy dentro de esa corriente. Simone de Beauvoir mm, es una mujer moderna, pues declara parentoriamente y dice, las mujeres son unas para otras, camaradas de cautiverio, y se ayudan a soportar su prisión y hasta a preparar la evasión. Pero el libertador llegará del mundo masculino, le dice Bagua. Entonces, con esto quiere decir que entre mujeres podría haber cierta complicidad, pero jamás amistad. Así son de tremendas, ¿no? Entonces, compórtense en dos mujeres como amigas. E inmediatamente despertarán en otras mujeres la sospecha de que mantienen relaciones más o menos inconfesables, o sea, de rasgo lesbiano. Entonces la sospecha de safismo pues se afirma cuando se trata de dos mujeres solteras, sobre todo si viven juntas. ¿Quién negara, o más bien, quién negaría que pueden existir desviaciones más o menos abiertamente lesbianas de la amistad entre mujeres? Amores sáficos existen, indudablemente, aun cuando sean infinitamente menos frecuentes de lo que sostienen las malas lenguas. Pero relaciones homosexuales hay también entre los hombres y hasta son con gran probabilidad notablemente más comunes que entre mujeres. Sin embargo, dejando a un lado a los fideístas del psicoanálisis, pues a nadie se le ocurriría valerse de este argumento contra la posibilidad y realidad de muy auténtica amistad masculina, en las que el erotismo no ejerce absolutamente ningún papel. Y aún podemos decir más. Se trata de hombre o de mujer, pues la presencia más o menos consciente de factores homosexuales en sus relaciones, pues no nos autoriza en modo alguno a negar o poner en duda la existencia de verdadera amistad entre dos personas. En el psiquismo humano, pues las cosas se presentan raramente con la simplicidad a que tiene afición la categoría racional. Entonces, pues Freud, todo es sexo, todo es metesaca, pero en la vida real eso no se puede universalizar, sino más bien particularizar, porque sí se ve en algunos, pero no en todos, porque él lo da como regla general, como regla universal. Entonces, pues, por lo menos se ha tenido oportunidad de conocer cierto número de amistades femeninas en las que el safismo ocupaba efectivamente algún lugar. En la gran mayoría de los casos, pues se trataba de un safismo totalmente inconsciente. Y así la amistad entre Teresa y Anita pues se presenta muy especialmente a la interpretación maliciosa y la pareja era el hazmerreír de todo el barrio. Pero también hay que entender que la cultura de las épocas tienen que ver. Hoy en día pues uno ve ya mujeres abrazándose como en todos los momentos. Y si uno les ve ya mayores, yo le digo porque cuando voy a los parques, en algún momento a observar, uno ve mujeres mayores y se dan picos y besos muy eróticos, o sea, ahí sí hay lesbianismo, porque ya ellas en esa edad ya tienen su sexualidad definida. Pero en las adolescentes, pues muchas veces es que son adolescentes. Ellas son así, la niña es muy afectiva. Ahí posiblemente pues simplemente están actuando inconscientemente y no saben ni siquiera que son catalogadas por los otros de lesbianas, ni siquiera saben, ellas saben y hablan también de los hombres y no son bisexuales, ¿no? Simplemente son o están en un estadio. Y si nos vamos a los años 70 a ver una niña así, uy, eso era censurable tremendamente. Entonces es de acuerdo a la cultura. Entonces, volviendo a Teresita y Anita, pues Teresa exhibía todos los signos del muchacho malogrado: bigotes, espalda ancha, voz tonante, etcétera.
que ella acentuaba con su manera masculina de vestirse y el cigarro que jamás pues se le caía de los labios. Anita, por el contrario, pues era esa mujer llena de femineidad, casi infantil. Y ambas jóvenes, porque son dos damas, pues se habían conocido siempre siendo alumnas del mismo establecimiento escolar y no habían tardado en hacerse amigas inseparables. Como eligieron la misma profesión, pues les había parecido perfectamente natural vivir en el mismo departamento, tanto por motivos económicos como por estar menos solas. Cuando se paseaban, pues iban del brazo y habitualmente, pues Teresa tenía para con Anita las intenciones de un hombre bien educado para con su amada. En resumen, pues las apariciones eran tales, pues que yo mismo apenas abrigaba dudas sobre el carácter sáfico de esa amistad. Ahora bien, un día Teresa se dirigió a mí pues a causa de ciertas dificultades con que tropezaba en el plano profesional. Y poco después acudió a mí también su amiga, y me convertí en confidente y consejero de ambas. Entonces, en el transcurso del análisis psicológico de una y otra, pues se hizo claro que la virilidad psicológica de Teresita y la femineidad infantil de Anita, pues habían desempeñado efectivamente una función determinante en el nacimiento de su amistad. Pues Anita tenía necesidad de ser protegida y mimada, pero su infantilismo iba de la mano con su temor a los hombres. Una amiga virilizada pues resolvía perfectamente la situación. Era la imagen del hombre que la protegía. Esa imagen que pues que complementaba a su ser. Entonces, en cuanto a Teresa, pues se sentía en perpetua competencia con los hombres y por lo tanto se prohibía el buscar en ellos el calor afectivo de que tenía necesidad. Entonces la pequeña Anita satisfacía plenamente su deseo de dedicarse a alguien más débil, pero ambos estaban totalmente inconscientes de esas motivaciones de su amistad. Entonces, en esos 10 años que duraba su convivencia, pues jamás había habido nada propiamente erótico en sus relaciones, sino inconscientemente buscaba una, la figura femenina, y la otra, la figura masculina. Y la buscaban en el mismo sexo, pero nunca hubo sexo. Entonces su riguroso super yo religioso les estaba impidiendo hasta pensar que pudieran ser una para la otra algo distinto de una amiga. En el curso del tratamiento pues adquirieron conciencia de su naturaleza platónicamente sáfica de su amistad. Y era preciso pues que renunciaran a esa amistad tan bonita. Pues yo las aconsejé, no, les recomendé de esto categóricamente y para mí no había duda posible en cuanto al aporte positivo de esta amistad en la vida de las dos mujeres. Sí tenía que guardar la amistad, pero con unos motivos no de ruptura, sino más bien de crecer el círculo social. Cuanto que pues, la psicosíntesis pues había llevado a cabo cierto equilibrio de ambas, y por esto los riesgos de una desviación lesbiana de su relación pues eran desde entonces incomparablemente menores. Estaba la posibilidad de la desviación porque no se abrieron a la sociedad, pero deberían bueno, más bien se les recomendó abrir a la sociedad el círculo social, tanto a hombres y mujeres de todas las edades, porque ellos iban a entender, o ellas iban a entender otros estadios de socializar, de entender y de encontrar la protección en otras personas y no enfocarse en una donde solo uno y solamente uno
no le da más allá de lo que ellos no conocen. Entonces ellos al socializar se reencuentran con el mundo. Y para comprender debidamente este género de amistad, pues conviene referirse una vez más a nuestra concepción general de lo lívido, de la energía afectiva, que por su naturaleza no es sexual sino indiferenciada. Y cuando por cualquier motivo ya se trata de falta de ocasión, ya de inhibiciones neuróticas, como en el caso de dos mujeres de que acabamos de ocuparnos. Pues esta energía afectiva no puede hallar empleo en el amor erótico e influye normalmente con mayor o menor abundancia hacia esta otra forma de comunión afectiva que es la amistad. No hay pues nada de anormal ni de inmoral en que la amistad entre mujeres solteras, es decir, frustradas en el amor erótico, se parezca por algunos de sus rasgos a ese amor más que la amistad entre las mujeres eróticamente realizadas. Lo mismo pues vale, aunque con diferencia no desdeñables para los hombres. Esto sin duda explica, por ejemplo, la fuerza y la intimidad de las amistades más bien anudadas en los campos de prisioneros de guerra o de deportados políticos. Allí uno encuentra hombres frustrados en el amor y disponen de tanto más líbido para la amistad, sin que en la inmensa mayoría de los casos pues pueda atribuirse nada sexual a esta relación. Pero volviendo a las damas, en nuestra opinión pues sería una imperdonable crueldad querer arrojar el entredicho y el descrédito sobre su intimidad amistosa, con el pretexto de que tales amistades hacen consenso de un líbido que normalmente debería encontrar salidas en relaciones amorosas con hombres. Es infinitamente más peligroso para el equilibrio psíquico de los sujetos dejar sin empleo lo líbido. Por mi parte, pues he alentado siempre a las mujeres sexualmente frustradas a trabar con otras mujeres relaciones pues amistosas tan íntimas e intensas como fuera posible, enseñándoles a mirar, pues dado el caso, ciertos riesgos de desviación parafílica que su conciencia moral desprobaría y más bien desaprobaría, mientras que lo líbido reprimida expone el riesgo de la neurosis y por lo menos al de la aridez afectiva. Su sublimación en amistad le permite hacer hermosa y fecunda la existencia de mujeres que sin eso sería lamentablemente despojos. Entonces hay que seguir con esas amistades, ella o ellas tienen que seguir con esas amistades, pero más bien ampliar su círculo social y conocer otros puntos de vista y otros amigos que las hagan sentir completas fuera del ambiente limitado que ellas están viviendo. Entonces, nada nos autoriza a suponer que la mujer media no es apta para una auténtica amistad. Los que así lo afirman pues se refieren por lo general al pasado, pero aún suponiendo que en el pasado las grandes amistades entre mujeres fueran efectivamente raras, pues sería absurdo deducir de aquí cualquier posibilidad estructural. Pues la naturaleza de la mujer no es, como tampoco lo es el hombre, ni el universo en su conjunto, un dado estático, definitivamente fijada, debe ser, bueno, de una vez por todas. Fueron las condiciones de vida de la gran mayoría de mujeres las que les hicieron difícil, si no imposible, vivir ese género de amistad que celebraron Platón y Montaigne, cuyas bellezas se señalan más bien ellos mismos. Cuando los hombres hablan de belleza de otro, el temor de, oiga, es simpático, porque van a decir es marica, o es maricón, como se dice acá. Entonces, las verdaderas amistades se identifican más bien con excepciones culturales.
En el caso, pues las mujeres apenas habían alcanzado hasta tiempos relativamente recientes la conciencia de sí como personas. Eran educadas y vivían en función del hombre. Solo de él esperaban toda su realización y creían que él necesitaba únicamente su ternura, una buena madre para sus hijos y una buena ama de casa. Entonces las que no se casaban se veían destinadas en nuestro mundo occidental y de tradición cristiana al convento o bien vegetaban en el hogar de un hermano o una hermana casada, de un hermano casado. Cierto que pues las mujeres de las clases llamadas superiores, las que disponían de tiempo libre, se frecuentaban entre sí en el pasado más de lo que lo hacen hoy, para convencerse de ello, hasta remitirse a la literatura del siglo XVII y hasta a las novelas de Proust, pero la esfera de intereses y preocupaciones de esas damas era extremadamente restringida. Solo podían parlotear sobre cosas fútiles, a menos que buscasen unas en las otras, como es corriente en los gineseos de los países islámicos, la ternura sentimental que generalmente falta en las relaciones entre esposos. Es fácil comprender que estas amistades pues se presentan más a la ironía y la chanza que a la admiración. Y es evidente que las condiciones de existencia, así sociales como psicológicas de la mayoría de las mujeres evolucionadas apenas, pues se parece a las de las preciosas de quienes acabamos de hablar. Aquellas pues realizan los mismos estudios serios que sus camaradas masculinos y ejercen pues cada vez con mayor frecuencia activamente profesionales semejantes. Se interesan por la filosofía, por la literatura, el arte, la religión, así como la política y la economía, a menudo hasta con mayor pasión que los hombres, de donde se deduce que en sus relaciones mutuas ya no las conforman las fútiles chácharas mundanas. Entonces, si nos damos cuenta, ya la mujer ya se liberó de ese obstáculo que evitaba las verdaderas amistades. Y es muy bueno hoy en día saber que la dama se liberó del yugo masculino. Pero ahora surgió un fenómeno. Nosotros los hombres estamos eh, bajo el yugo femenino. Entonces se desequilibró la balanza porque se entendió mal. La mujer siempre tiene que ser tierna y el hombre tiene que buscar la ternura. Y no quiero decir que el hombre ahora tiene que ser el macho men grotesco, pesado que en una época se vivió, no. Sino más bien se debe buscar la función del hombre en el hogar o en la pareja, la función de la mujer en la pareja y ser afines para poder convivir y no estar matándose por reclamar la supremacía del mismo hogar. Porque por eso es que se está destruyendo el hogar. Porque el uno quiere mandar y el otro quiere no ser mandado. O el otro quiere ser, la otra quiere mandar y el uno no quiere ser mandado. Entonces solamente se recomienda madurez en la amistad y madurez en la relación, donde cada uno tiene unos roles, pero sin llegar a los extremos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.